Hola, bienvenidos a la sesión 7 de su curso de microeconomía en la licenciatura de Mercadotecnia. Como saben, mi nombre es Galo Moncada y soy el instructor de esta materia. A continuación, pues vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en la última sesión, en que en la última parte analizamos los conceptos de utilidad total y utilidad marginal. Y decíamos que la maximización de la utilidad para un consumidor que tiene dos bienes de elección se encuentra en la combinación de ambos que le permiten un nivel de satisfacción mayor. Repito, la maximización de la utilidad para un consumidor que tiene dos bienes de elección se encuentra en la combinación de ambos que le permiten una satisfacción mayor. Y poníamos el ejemplo, y lo resolvimos la clase pasada, también aquí en nuestra pizarra líquida, que teníamos, si tenemos dos bienes, por un lado cines y por otro lado refrescos, y a medida que íbamos aumentando el nivel de veces que íbamos al cine al mes, el nivel de satisfacción iba creciendo. Es así que si íbamos una vez al cine, el nivel de satisfacción era 50, si íbamos dos veces, el nivel de satisfacción era 88, si íbamos tres veces, el nivel de satisfacción es 121, 4 veces 150 y 5 veces 175. Ahora, si consumíamos paquetes de refresco, 10 paquetes de refresco al mes equivalían a una satisfacción de 2.91, 8 paquetes a 260, 6 paquetes a 225, 4 paquetes de refresco a 181, 2 a 117 y lógicamente si no se consume ningún paquete de refresco el nivel de satisfacción es 0. Pero aquí, ¿qué era lo importante? Lo importante era determinar el nivel de combinación óptima. Y este nivel de combinación óptima se daba cuando íbamos dos veces al cine y consumíamos 6 paquetes de refresco. Si íbamos dos veces al cine y consumimos 6 paquetes de refresco, el nivel de satisfacción es de 313, porque la suma de ir dos veces al cine, que nos provoca un nivel de satisfacción de 88, y de consumir 6 paquetes de refresco, que nos provoca un nivel de satisfacción de 225, la suma de 88 más 225 es 313, y 313 es el nivel de satisfacción mayor de una combinación 2, 6, es decir, dos veces vamos al cine, 6 paquetes de refresco consumimos al mes. Y el concepto de utilidad marginal no era otra cosa que en cuanto se iba a incrementar la satisfacción del consumidor a medida que incrementábamos el nivel de consumo de un bien en una unidad. La maximización de la utilidad para un consumidor que tiene dos bienes de elección se encuentra en la combinación de ambos que le permite un nivel de satisfacción mayor. Entonces, eso fue lo que vimos la clase pasada, lo que terminamos analizando. Los conceptos de utilidad total y utilidad marginal, tomando en cuenta que en este caso estamos hablando de utilidad, pero no de utilidad económica, sino la cuantificación de la utilidad como una forma de medir la satisfacción del consumidor. Para esta sesión 7, como en todas nuestras sesiones, planteamos nuestros objetivos al principio de la sesión, al principio de la clase. El objetivo particular es que el alumno analizará la teoría del consumidor desde la perspectiva de las posibilidades, preferencias y elecciones. Y por otro lado, el objetivo específico es que al terminar la sesión, el estudiante estará en capacidad de entender y representar tanto la recta presupuesto, la curva de indiferencia y el equilibrio del consumidor. Para poder entrar ya al análisis y al estudio, otro enfoque de medir la satisfacción es a través de lo que se conoce con el nombre de curvas de indiferencia. Entonces, una curva de indiferencia mide las preferencias intenta modelar las preferencias del consumidor. Por ejemplo, ustedes tienen en la parte izquierda tienen de su pantalla, tienen una representación gráfica muy interesante. Hay 3 curvas ahí. Una curva celeste donde dice UT sub 0, representada por UT sub 0. Una curva roja representada por UT sub 1 y una curva verde representada por UT sub 2. Cada una de esas curvas no es otra cosa, o lo que intenta medir es el nivel de satisfacción del consumidor.
Entonces, este mapa de preferencias lo único que está modelando es qué sucede o cuál es la máxima satisfacción que un individuo puede alcanzar una vez que combina o una vez que debe decidir entre la elección de dos bienes, bajo el supuesto de que su canasta de consumo que le permite satisfacer sus necesidades está compuesta de dos bienes. ¿Qué sucede si hiciéramos un modelo de más bienes? Tendríamos que aplicar pues, vectores en L3 o más espacios para de esa manera poder modelar todo eso, ¿no? Por esa razón, simplemente tenemos dos bienes, el bien Y y el bien X. Y esos bienes, la representación de esos bienes, tenemos tres curvas que nos permiten determinar un nivel de satisfacción. Entonces, las preferencias dependen de los gustos de los consumidores, de los gustos y preferencias de los consumidores. Y ahí intervienen aspectos de tipo cualitativo y no solamente de tipo cuantitativo. Las preferencias tienen tres supuestos. No dependen de los precios de los bienes. Las preferencias de los consumidores no dependen de los precios de los bienes. Las preferencias no dependen de los ingresos. Y más de cualquier bien es preferible a menos de un bien. Entonces esos son los tres conceptos fundamentales. Vamos a modelar aquí un poquito la curva de indiferencia. Supongamos, en el eje de las Y, ahí tenemos el bien Y, aquí tenemos el bien Y, aquí tenemos el bien Y, en el eje de las Y o de las ordenadas, bien Y. En el eje de las abscisas tenemos el bien X. Para seguir con nuestro ejemplo anterior, podemos decir que el bien Y puede ser las veces que vamos al cine al mes, y en el eje de las abscisas el bien X puede ser el número de refrescos, simplemente el número de refrescos que consumimos al mes. El número de refrescos que consumimos al mes. Entonces, lo que ustedes tienen es lo siguiente. Aquí puede haber el número de unidades que se consumen. 2, puede ser 2, 4, 6, 8, 10. Y en el eje de las abscisas también. 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, aquí podemos modelar una curva de indiferencia. Y esa curva de indiferencia va a estar dada de la siguiente manera. Aquí está la utilidad total 0. Aquí tenemos la utilidad total 1. Y acá tenemos la utilidad total 2. Son tres niveles de satisfacción. Son tres niveles de utilidad. Por esa razón, uno de los supuestos dice, más de un bien implica, más de cualquier bien, es preferible a menos de un bien. Por lo tanto, yo puedo decir que el nivel de satisfacción de la curva UT2, el nivel de satisfacción es mayor que en UT1 y eso es mayor que en UT sub 0. Es lo que específicamente nos dice esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver 4, 5, acá podemos ver 6, 6, acá 8, 8, 8, 7. Ahí está. Entonces aquí está A, aquí está B y aquí está C. A, B y C. La canasta C, o el nivel de combinación C, que implica, aquí es 5 y aquí es 6, que implica, 7, que implica 7 paquetes de refresco y 8 veces ir al cine, B
que implica 6 veces, 6 paquetes de refresco y 6 veces ir al cine en el mes, y el A, que nos dice 5 paquetes de refresco al mes combinados con 4 veces al mes de ir al cine. Lógicamente, el punto C implica para el consumidor un nivel de satisfacción mayor, porque más de un bien es mejor que menos de un bien, y ese punto C, en esta curva, nos está diciendo que esa combinación nos indica que se pueden consumir 7 paquetes de refresco al mes y 8 veces ir al cine para alcanzar un nivel de satisfacción del consumidor de UT2. El punto B nos está diciendo que para alcanzar un nivel de satisfacción UT1 hay que consumir 6 paquetes de refresco y hay que ir 6 veces al cine por mes. Y el punto A nos está indicando que para alcanzar un nivel de satisfacción de UT sub 0 hay que consumir 5 paquetes de refresco y 4 veces al mes ir al cine. Esas curvas son las que ustedes tienen en su pantalla. La curva verde, lógicamente, el nivel de satisfacción, si un individuo logra consumir cualquiera de esas combinaciones de la canasta de estos dos bienes, que es el bien Y y el bien X, es mayor, ¿no? UT2 es mayor. En UT1, que es la curva roja, el nivel de satisfacción es menor, y en UT sub 0 el nivel de satisfacción es más bajo. La curva de indiferencia es una línea que muestra todas las combinaciones de dos bienes que proporcionan al consumidor igual satisfacción. Repito, la curva de indiferencia es una línea que muestra todas las combinaciones de dos bienes que proporcionan al consumidor un igual nivel de satisfacción. Ahora, las características de la curva de indiferencia son las siguientes. Estas curvas que ustedes tienen aquí tienen diferentes características. Una es que presenta pendiente negativa. ¿Por qué pendiente negativa? Para explicar eso, vamos a borrar la gráfica, ¿no? Presenta pendiente negativa. Presenta pendiente negativa. Entonces, ¿qué ocurre? Si tenemos una curva de indiferencia de este tipo y queremos pasar del punto A, en el punto A tenemos 8, 5, al punto 4, 8, ¿verdad? Para pasar de A a B, tenemos que sacrificar parte del bien Y, para poder incrementar el consumo en X. Las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa porque necesariamente para poder adquirir o poder consumir una unidad adicional del bien X hay que renunciar a algunas unidades del bien Y. Esa es la principal característica. Otra característica es que dos curvas de indiferencia nunca se van a cortar. Nunca van a hacer esto. Cuando yo digo nunca se van a cortar, si pongamos tenemos dos curvas de indiferencia, nunca van a hacer esto, sino que siempre van a tener esta forma. Dos curvas de indiferencia nunca se van a cortar. Entonces, ¿por qué no se va a cortar? Porque cada curva de indiferencia implica un diferente nivel, valga la redundancia, implican diferentes niveles de satisfacción. La línea verde nos permite alcanzar un nivel de satisfacción mayor que la curva que está en negro. Por esa razón, dos curvas de indiferencia nunca se van a cortar. Esa es otra característica importante cuando se analizan curvas de indiferencia. Entonces, la primera característica, ¿cuál es? Es que las curvas de indiferencia presentan pendiente negativa. La segunda característica es que dos curvas de indiferencia no se van a cortar. Y la tercera característica es que a medida que se alejan del origen, aquí está el origen,
a medida que se alejan del origen, el nivel de satisfacción va a ser mayor. A medida que las curvas de indiferencia se alejan del origen, a medida que se van hacia allá, el nivel de satisfacción que alcanza es mayor. Existe un concepto importante, que es cómo determinar la pendiente de la curva de indiferencia. La pendiente de la curva de indiferencia matemáticamente se conoce como la pendiente, ¿no? La pendiente, ¿qué es? Es el ángulo de inclinación de una recta. Pero, desde un punto de vista económico, a esa pendiente se la conoce con el nombre de tasa marginal de sustitución. Tasa marginal de sustitución. Y la tasa marginal de sustitución, voy a borrar aquí, y la tasa marginal de sustitución no es otra cosa, la tasa marginal de sustitución no es otra cosa que la variación de Y sobre la variación de X. Es decir, que la tasa marginal de sustitución, ¿a qué es igual? A Y2, el bien 2, el bien Y2 son menos Y1 entre X2 menos X1. A eso se le conoce con el nombre de tasa marginal de sustitución técnica. Es la tasa a la cual una persona cederá el bien Y para obtener más del bien X y así tener el mismo nivel de satisfacción. Entonces, la tasa marginal de sustitución es la tasa a la cual una persona obtendrá más del bien Y para obtener, cederá parte del bien Y para obtener más del bien X. Y ya sabemos que la tasa marginal de sustitución es la pendiente de la curva de indiferencia. Como es una curva, ustedes tienen representado la tasa marginal de sustitución en ese caso, ¿cuánto es? Es 2. ¿Por qué? ¿Por qué es 2? Porque como es una curva, la pendiente, ¿cuál va a ser? La pendiente va a ser en cada uno de los puntos, va a ser la recta tangente. Por esa razón, ustedes tienen algo parecido a lo siguiente. Tienen aquí Y, que es el bien Y. Luego acá tienen el bien X. Y aquí tienen la curva de indiferencia. Y en esa curva de indiferencia, aquí está la recta presupuesto. En esa curva de indiferencia, ahí está la recta presupuesto. Entonces, ese es el punto E, que es el punto de equilibrio. Perdón, ese se le llama punto E, pero esa es la pendiente, esta es la pendiente. La pendiente. Nosotros podemos estimar esa pendiente, variación de Y sobre variación de X. La estimación de esa pendiente, como ustedes pueden ver, simplemente es, si tomamos dos puntos, puede ser 10 menos 8 es 2, 5 menos 4 es 1, por lo tanto, la tasa marginal de sustitución es 2. Como es la pendiente, la variación de Y puede ser 10 menos 0, la variación de X, 5 menos 0. Podemos hacer esa gráfica para que les quede más claro, para ver cómo obtuvimos lo que se conoce con el nombre de tasa marginal de sustitución. ¿Por qué se le llama tasa marginal de sustitución? Simplemente porque la pendiente, ¿qué nos va a indicar? En cuánto tenemos que renunciar del bien Y para poder consumir una unidad adicional del bien X. Por esa razón, la forma curva, ¿verdad?, de la curva de indiferencia. Tenemos algo así, ¿no? Tenemos, en primer lugar, el eje de las Y, y en el eje de las Y, acá en el eje de las X, en el eje de las Y tenemos 2, 4, 6, 8 y 10. 2, 4, 6, 8 y 10. Y en el eje de las X, en cambio, también vamos a tener 2, 4, 6 y 8, ¿no? 2, 4, 6 y 8.
Entonces, lo que hacemos simplemente es sacar la pendiente, sacar la pendiente. Tenemos una gráfica así, que va de 10 a 5, de 10 a 5, 5 está aquí. Esta es la recta tangente, de 10 a 5. Y tenemos el punto en que toca esa recta tangente, la curva de diferencia está en 6,2, aproximadamente aquí, 6,2. Y ahí sí tenemos la gráfica, lo voy a hacer con negra, la recta isocosto, perdón, la curva de indiferencia, aquí, ¿no? Y ahí está la curva de indiferencia, cuya pendiente o tasa marginal de sustitución es igual a menos 2. ¿Cómo obtuve ese menos 2? ¿Cómo lo estoy calculando? Simplemente estoy diciendo que la pendiente o tasa marginal de sustitución va a ser igual a la variación de y sobre la variación de x. Es decir, en cuanto cambia el bien y, que habíamos dicho que el bien y era, el uno era cine y el otro era, el bien x era refrescos. Cine y refrescos. Por lo tanto, la tasa marginal de sustitución, ¿a qué es igual? ¿Cuánto es la variación de y? 10 menos 0, 10. ¿Cuánto es la variación de x? 5 menos 0, 5. Entonces, 10 dividido para 5, la tasa marginal de sustitución es igual a 2. Es igual a 2, ¿no? Ahí está la tasa marginal de sustitución. ¿Por qué es negativa? Siempre va a ser negativa porque necesariamente para poder consumir una unidad adicional del bien X tenemos que renunciar a una unidad del bien Y. Entonces, la curva de indiferencia tiene tres características. Reitero, pendiente negativa. Ya lo hemos explicado. Dos curvas de indiferencia nunca se pueden cortar. ¿Por qué? Porque cada curva de indiferencia implica un nivel de satisfacción mayor. Y a medida que las curvas de indiferencia se alejan del origen, significa también un nivel de satisfacción mayor por el supuesto anterior de que más de un bien es mejor que menos de un bien. Pero existe otro concepto indispensable para poder entender la teoría del consumidor. Y ese concepto se conoce con el nombre de recta presupuesto. La recta presupuesto. Acuérdense que nuestro nivel de consumo tiene restricciones. Y las restricciones que nosotros vamos a suponer en nuestro modelo, aunque pueden existir otro tipo de restricciones, son fundamentalmente el nivel de ingresos de los individuos y los precios de los bienes que deseamos consumir. El nivel de ingresos de los individuos y los precios de los bienes que deseamos consumir. Entonces, voy a borrar para que entendamos. De acuerdo a esto, y de acuerdo a las restricciones que tienen los individuos, nosotros podemos decir lo siguiente. El nivel de ingresos de los individuos, si suponiendo que esos individuos consumen el total de sus ingresos, el nivel de ingresos de los individuos, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al precio del bien X multiplicado por la cantidad del bien X más el precio del bien Y multiplicado por Y. Vamos a ponerla así, ¿no? El precio del bien X, perdón, aquí por la cantidad de Y, ¿no? Por la cantidad de Y, QY, ¿no? Así está. Suponiendo que si todos los ingresos de una persona se consumen en una canasta, de dos bienes. Entonces ahí tenemos Y. Ahí yo le he puesto M como nivel de ingresos, pero no deja de ser la misma Y. Entonces, si ese es el nivel de ingresos, yo puedo representar
la cantidad de un bien, QY, en el eje de las ordenadas, y la cantidad del otro bien, QX, en el eje de las abscisas. Tomando en cuenta esto, ¿qué podemos decir? El precio de Y multiplicado por la cantidad de Y, ¿a qué es igual? ¿O a qué va a ser igual? Va a ser igual al nivel de ingresos Y menos el precio de X por la cantidad de X. Si seguimos, podemos decir que la cantidad de Y, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a Y menos el precio de X por la cantidad de X dividido para el precio de Y. Para obtener finalmente la recta presupuesto, y esta recta presupuesto es la cantidad de Y va a ser igual al nivel de ingresos de la persona dividido para el nivel de precios de Y menos el precio de X sobre el precio de Y multiplicado por la cantidad de X. Aquí tenemos la recta presupuesto. Ahí está la recta presupuesto. Si aquí ponemos cantidad de Y y ahí ponemos cantidad de X, simplemente la recta presupuesto va a tener esta forma, donde la ordenada al origen va a ser igual a Y entre el precio de Y, donde la pendiente va a ser igual al menos el precio de X a menos el precio de X sobre el precio de Y, y donde la cantidad que representa el número de consumo está dado sobre el eje de las abscisas. Entonces, esta es la ecuación. Esta de aquí es la ecuación de esta recta. Así queda representada. Pero lo importante es que entender que la recta presupuesto siempre va a presentar una pendiente negativa. ¿Y cuál es la pendiente? ¿Y cuál es la pendiente de la recta presupuesto? La pendiente de la recta presupuesto, ¿cuál es la pendiente de la recta presupuesto? Va a ser los precios de los bienes, el precio de X sobre el precio de Y. Es decir, el ángulo de inclinación de la recta presupuesto va a estar dada por el precio de los bienes. El nivel de consumo de un individuo, va a tener dos restricciones: el precio de los bienes y el nivel de ingresos. Por lo tanto, si los precios de los bienes suben, esos individuos van a adquirir menor cantidad de aquellos bienes que necesitan comprar para poder satisfacer sus necesidades. Eso es una cuestión muy importante. Y por otro lado, el nivel de ingresos. Cuando estamos en épocas de expansión económica, el nivel de ingresos de los individuos es mayor. Cuando estamos en épocas de contracción económica, el nivel de ingresos de los individuos es menor. Entonces, si hay una disminución en el nivel de ingresos por una subida de precios o simplemente porque más gente se va al desempleo, quiere decir que vamos a consumir menos de los bienes que necesitamos y nuestro nivel de vida va a descender. Acuérdense, la recta presupuesto presenta pendiente en negativa y la pendiente es el precio relativo de los dos bienes. El precio de los bienes y el nivel de ingresos desplazan la recta presupuesto. ¿Por qué decimos que? Voy a borrar todo para entender esa última parte, para que quede bien explicado. ¿Por qué decimos que el precio de los bienes desplazan la recta presupuesto? Ya nosotros sabemos que la recta presupuesto está representada por Q sub Y entre PX
Y entre PX menos el precio de X sobre el precio de Y multiplicado por QX. Aquí está. Ahí está. Esa es la recta presupuesto. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos, esa es la representación de la recta presupuesto? ¿Qué ocurre si nosotros la representamos de la siguiente manera? Aquí está QY y acá vamos a tener QX. Y aquí está la recta presupuesto. ¿Qué ocurre si el nivel de ingresos de los individuos aumenta? Si el nivel de ingresos de los individuos aumenta, la recta presupuesto se va a ir y los precios de los bienes que necesitan consumir permanecen constantes, la recta presupuesto se va a ir hacia la derecha. Y va a pasar esto. ¿Qué ocurre, en cambio, si el nivel de ingresos disminuye? Si el nivel de ingresos disminuye, la recta presupuesto se va a ir hacia la izquierda. Entonces, un aumento en el nivel de ingresos, un aumento positivo en el nivel de ingresos, va a desplazar la recta presupuesto hacia arriba. En cambio, una contracción en el nivel de ingresos va a desplazar a la recta presupuesto hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Va a haber un desplazamiento paralelo. Eso es un caso. Pero ¿qué sucede si cambian los precios de los productos, de los bienes que necesita comprar el consumidor? Si cambian los precios de los productos de esos bienes, la pendiente de la recta presupuesto se va a mover. Se va a mover, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Pongamos un ejemplo. Voy a borrar todo. Voy a borrar todo. Si tenemos lo siguiente, aquí está el bien Y o la cantidad Y de un determinado bien, que puede ser, como ya habíamos dicho, el cine. Aquí está la cantidad de un bien X, que como ya dijimos puede ser los refrescos. Ya que tenemos cine y refrescos, supongamos tenemos la recta presupuesto de esta manera, ¿verdad? Sabemos que aquí es Y entre PX, esta es la recta presupuesto, Y entre PX, no. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si el precio del bien X aumenta? ¿Qué ocurre si el nivel de ingresos no cambia, permanece constante? ¿Qué ocurre si también el nivel de precios de Y no cambia, permanece constante? Pero ¿qué ocurre si hay una disminución en el precio de X? Si hay una disminución en el precio de X, quiere decir que podemos consumir más del bien X. Por lo tanto, la recta presupuesto va a hacer esto, va a tener un cambio de pendiente y se va a mover hacia la derecha. Va a tener un cambio de pendiente y se va a mover hacia la derecha. Como lo vemos aquí. Eso es lo que ocurre. Si hay una disminución en el precio de X. Ahora, ¿qué pasa si igual se mantiene constante el nivel de ingresos, se mantiene constante el precio de Y? Y en cambio, hay un aumento positivo del precio de X. Si eso ocurre, esto va a pasar. Se va a mover para acá. Y va a haber un aumento en el precio de X. Va a haber un aumento en el precio de X. ¿Por qué? Si hay un aumento en el precio de X, lógicamente, vamos a poder consumir menos del bien X. Si hay una disminución del precio de X, o en este caso los refrescos, vamos a poder consumir más del bien X. La pendiente cambia, no se desplaza en forma paralela. Solamente la recta presupuesto se va a desplazar en forma paralela, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda,
cuando incremente el nivel de ingresos de los individuos, pero los precios de las canastas de bienes que están comprando esos individuos permanezca constante, siempre y cuando esto permanezca constante. Y es así como estimamos la recta presupuesto. Esto ya lo habíamos analizado, ¿no? La forma de estimar la recta presupuesto, pues, es lo que habíamos dicho, ¿no? QY va a ser igual a Y entre PY menos el precio de Y dividido por el precio de X y todo eso multiplicado por X. Y entre PY es la ordenada al origen. PX entre PY es la pendiente. QY es la variable dependiente o la cantidad de veces que vamos al cine. Y QX es la variable independiente o la cantidad de veces o la cantidad de cajas de refrescos que tomamos por mes, ¿no? Eso es lo que hemos analizado. Aquí hay un ejemplo, un ejercicio para estimar la recta presupuesto. Voy a borrar para poder hacer el ejercicio. El ejercicio es claro, ¿no? ¿Qué nos dice? Supongamos que tenemos un nivel de ingresos equivalentes a 30. Pueden ser 30 millones, perdón, pueden ser 3.000, pero vamos a suponer que es 30. Y que el precio del bien X, es igual a 6. Lo voy a poner como Y para no confundirlos. Y que el precio del bien X, que en este caso es igual a 6. El precio del bien X, que en este caso en el bien X habíamos puesto refrescos. Y que el precio de ir al cine, que las cajas de refresco, el precio de Y, en este caso, es igual a 3. ¿No? Ya sabemos el signo o el símbolo y el símbolo. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre cuando estimamos la recta presupuesto? ¿Cómo se estima la recta presupuesto? Ya sabemos que la recta presupuesto, ¿a qué es igual? Es igual al nivel de ingresos multiplicado por el precio del bien X por la cantidad de X más el precio del bien Y por la cantidad de Y. Entonces, tenemos que el precio de Y multiplicado por la cantidad de Y es igual a Y menos el precio de X multiplicado por la cantidad de X. Entonces, QY, ¿a qué va a ser igual? QY va a ser igual a Y entre PY menos el precio de X entre el precio de Y multiplicado por la cantidad de X. Ahí está. Si tomamos en cuenta eso, tenemos que la cantidad de Y, ¿a qué va a ser igual? Simplemente reemplazamos el nivel de ingreso de los individuos es igual a 30. El nivel de ingreso de los individuos es igual a 30. Entre el precio de Y es igual a 3. Menos el precio de X es 6 y el precio de Y es 3. Multiplicado por la cantidad de X. Por lo tanto, QY, que es la recta presupuesto, la representación de la recta presupuesto es 30 para 3, es 10 menos 2 multiplicado por QX. Y aquí tenemos la representación o el cálculo o la estimación de la recta presupuesto. Vamos a poner aquí recta presupuesto. Ahí está, recta presupuesto. ¿Estamos? La cantidad de Y, las cantidades de Y son las veces que vamos al cine y la cantidad de X son las cajas de refresco. Ahora, vamos a borrar. ¿Qué sucede? Aquí tenemos QY. Aquí tenemos QX, QX,
¿Cuál es la ordenada al origen? La ordenada al origen es 2, 4, 6, 8, 10. 10. Esta es la ordenada al origen, directamente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si la cantidad de y es igual a 0? Si la cantidad de y es igual a 0, aquí vamos a tener 2, 4, 6, 8, es 5. 5. La unión de esos dos puntos nos permite obtener la recta presupuesto, cuya ecuación es la que tenemos ahí, QY es igual a 10 menos 2 por QX. Recta presupuesto. ¿Cómo se va a ver afectada esta recta presupuesto? ¿Cómo se va a ver afectada? Supongamos ahora que el precio de Y, lo voy a poner con negro, y vamos a estimar la nueva recta presupuesto. Supongamos ahora que el precio de Y cambia. Esto permanece constante, no se modifica. Esto de acá también permanece constante, no se modifica. Pero vamos a suponer que el precio de Y cambia y ahora el precio de Y también es igual a 6. Que el precio de Y se modifica y que sube a 6. Es igual a 6. Hay un cambio de aquí a acá. Si hay un cambio en el precio de Y, va a haber una modificación en la recta presupuesto. Va a haber una modificación en la recta presupuesto. ¿Por qué? Porque nosotros ya habíamos dicho que Y es igual al precio de Y multiplicado por la cantidad de Y más el precio de X multiplicado por la cantidad de X. Por lo tanto, Y menos el precio de X multiplicado por la cantidad de X, ¿verdad? Es igual al precio de Y multiplicado por la cantidad de Y. Entonces, la cantidad de Y ¿a qué es igual? Es igual, es a Y sobre el precio de Y menos el precio de X sobre el precio de Y, que es lo que hemos dicho, multiplicado por la cantidad de X. Entonces, QY ¿a qué va a ser igual? ¿Cuánto vale Y? El nivel de ingresos es 30. ¿Cuánto vale el precio de Y? El precio de Y ahora es 6. Menos el precio de X. ¿Cuánto es ahora? 6. Y por la cantidad de X, que es 6, multiplicado por QX, esto es 1, 1, la sexta 1, 5. La nueva recta presupuesto la vamos a poner acá. La nueva recta presupuesto, tomando en cuenta eso, es QY es igual a 5 menos QX. Esta es la nueva recta presupuesto. ¿Y esto qué implica? ¿Esto qué implica? Si el precio de Y ha cambiado, que la ordenada al origen ahora es Y. Es 5. A ver, aquí está 2, 4, aquí es 5. Que la ordenada del origen es 5. ¿Y qué pasa si QY es igual a 0? Pues QX es igual a 5. Y la nueva recta presupuesto es esta. No se ve, voy a ponerla con verde, pero verde punteada. Esta es la nueva recta presupuesto representada por esta curva, por esta ecuación. Entonces ahí vemos claramente un cambio dependiente y el cumplimiento de una de las características que había dicho yo, que si el precio del bien, en este caso QY, que si el precio de Y disminuye, las cantidades que se van a consumir de Y van a ser menores. Que si el precio de Y disminuye, las cantidades que se van a consumir de Y van a ser menores. Aquí, en esta gráfica, tenemos lo que hemos hecho aquí en la pizarra, ¿no? Lo que hemos hecho. ¿Qué nos está diciendo esta gráfica? Nos está diciendo la línea roja es en las tres gráficas, tanto en la que está en la parte superior izquierda, como en la parte superior derecha, como en la parte inferior izquierda, las tres líneas rojas son tres rectas presupuesto. Solamente que en la primera recta presupuesto, en el primer gráfico, hay un aumento en el precio de X.
Si hay un aumento en el precio de X, lógicamente va a haber un cambio en la pendiente, porque los consumidores al aumentar el precio de X van a poder adquirir menos de ese bien X, que en este caso nosotros lo habíamos representado como la cantidad de paquetes de refresco que podemos consumir al mes. Por lo tanto, como hay un cambio de pendiente, la recta presupuesto disminuye. En el segundo gráfico, en cambio, ¿qué ocurre? En el segundo gráfico hay un ejemplo también muy similar. ¿Qué es la representación de esto? Aquí ya está demostrado. En ese caso, en el segundo caso, hay un cambio en el precio de Y. El precio de Y aumenta. Y si el precio de Y aumenta, lo que va a ocurrir, si el precio de Y aumenta, lo que va a ocurrir es que la cantidad de Y va a disminuir. Que la cantidad de Y va a disminuir. Si el precio de Y aumenta, eso implica que la cantidad de Y va a disminuir. ¿Y qué ocurre o qué va a ocurrir en el tercer caso? En el tercer caso, lo único que va a ocurrir es que la recta presupuesto se va a desplazar de forma paralela hacia la derecha. ¿Por qué? Porque si el nivel de ingresos aumenta, simplemente lo que va a ocurrir es que esa línea roja se va a desplazar hacia la línea celeste. Finalmente, dos temas adicionales. Vamos a analizar el equilibrio del consumidor. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo el consumidor está en equilibrio? El equilibrio del consumidor se da cuando la tasa marginal de sustitución es igual a la pendiente de la recta presupuesto. El equilibrio del consumidor se da cuando la tasa marginal de sustitución es igual a la pendiente de la recta presupuesto. Es decir, voy a borrar todo. A la pendiente de la recta presupuesto. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Tenemos por un lado QX, por otro lado tenemos QY, tenemos por un lado QX, por otro lado tenemos QY, y tenemos la recta presupuesto. Y esta recta presupuesto está dada por la siguiente manera, de la siguiente forma. Esa es la recta presupuesto. Y en esa recta presupuesto vamos a tener lo siguiente. Ahí está la curva de indiferencia. En ese punto que se le conoce con el nombre como el punto de equilibrio del consumidor, no confundirlo con el equilibrio del mercado. Este es el equilibrio del consumidor. ¿Por qué? Porque a ese nivel es el punto de máxima satisfacción que alcanza el consumidor, tomando en cuenta las restricciones que éste tiene, que son de ingresos y de precio de los productos que está dispuesto a comprar para satisfacer sus necesidades. Y ahí tenemos el equilibrio del consumidor, que se va a dar a un nivel de aquí es QX, acá es QY, que se va a dar a un nivel de Q asterisco de QY prima y QX prima. La combinación de QX prima y QY prima nos da el equilibrio del consumidor. ¿A qué es igual la tasa marginal de sustitución? Que es la pendiente de la curva de indiferencia. Aquí vamos a poner utilidad total 1. La tasa marginal de sustitución, que es la pendiente de la curva de indiferencia, la tasa marginal de sustitución, que es la pendiente de la curva de indiferencia, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos el precio de X sobre el precio de Y. Esa es la tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de sustitución, ¿a qué es igual? Es igual a la pendiente de la recta presupuesto.
curva de preferencias o la curva de indiferencia es alcanzada por la recta presupuesto. Cuando la curva de preferencias o la recta presupuesto alcanza la curva de indiferencia, es en ese punto donde constituye la pendiente de la curva de utilidad, es donde el consumidor alcanza su máxima satisfacción. Así como lo hicimos en el ejemplo anterior, ¿no? Para que lo puedan ver. En el ejemplo anterior donde la máxima satisfacción se daba cuando teníamos determinada combinación de veces de ir al cine y las veces que íbamos a las cajas de refrescos que tomábamos. Cuando teníamos esa combinación, había una combinación óptima que provocaba un nivel de satisfacción mayor. Es lo mismo aquí. Es exactamente lo mismo. Solo que aquí vamos a encontrar el nivel de satisfacción cuando las pendientes son iguales. Ya sabemos que la tasa marginal de sustitución es la pendiente de la curva de indiferencia. Y la curva de indiferencia no es otra cosa que las diferentes combinaciones de dos bienes que un consumidor puede realizar para alcanzar un nivel de satisfacción. Y eso va a ser igual ¿a qué? A la pendiente de la recta presupuesto. ¿Y qué es la pendiente de la recta presupuesto? La pendiente de la recta presupuesto va a estar dada por el nivel de ingresos de los individuos y el nivel de precios de los bienes que está dispuesto a consumir. Entonces, a eso se refiere con el equilibrio del consumidor. Y sobre la misma gráfica, ¿qué ocurre? Vamos a borrar aquí. ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría sobre la misma gráfica si el nivel de ingresos aumenta? Vamos a suponer que el nivel de ingresos aumenta de forma positiva, pero el precio del bien X permanece constante y el precio del bien Y también permanece constante. Si eso es así, vamos a poner aquí nivel de equilibrio o punto de equilibrio. Si eso es así, esto va a suceder. Podemos alcanzar un nivel de satisfacción mayor. ¿Por qué? Porque esto nos permitirá obtener o alcanzar una curva de utilidad 2, un punto de equilibrio E'. Y como ustedes saben, el nivel de satisfacción UT2 es mayor que el nivel de satisfacción UT1. Eso es fundamentalmente. Podemos ver aquí también el efecto ingreso. Cuando existe un aumento de Y, lógicamente la curva roja o la recta presupuesto se va a desplazar hacia la derecha. Si existe una disminución de Y o del nivel de ingresos, se va a desplazar hacia la izquierda. Y también un efecto sustitución. Cuando existe una disminución de Y el nivel de precios permanece constante, cuando existe una disminución de Y, y el nivel de precios PX, entonces simplemente lo que vamos a hacer es que del bien Y nos vamos a ir a consumir más del bien X, ¿no? Por esa disminución de ingresos, pero al mismo tiempo también por esa disminución del nivel de precios de X. Ahora, Y y X pueden ser cualquier cosa. Puede ser salud y educación, puede ser entretenimiento o realización de un estudio de posgrado, puede ser alimentación o vestimenta, puede ser una canasta de muchos bienes. Claro, nosotros en la vida real no solamente vivimos mediante el consumo de dos bienes, pero para efectos didácticos la representación gráfica simplifica la realidad y supone simplemente que un determinado individuo consume dos tipos de bienes. Otros tipos de recta presupuesto, por ejemplo, la que está en la parte superior izquierda, se la conoce con el nombre de bienes ordinarios. Puede ser cine versus refrescos, que es lo que hemos estado haciendo. Pero la gráfica que está en la parte superior derecha se le conoce con el nombre de sustitutos perfectos, que pueden ser, un ejemplo muy simple, pueden ser plumas de supermercado local versus plumas de la librería. Y la gráfica de la parte inferior izquierda, podemos decir que son productos complementarios perfectos, un zapato izquierdo y un zapato derecho. O sea, necesitamos los dos zapatos para poder caminar. De acuerdo a eso, la forma de la curva de indiferencia va a cambiar. Esa curva de indiferencia, si los bienes no son ordinarios y son sustitutos perfectos, como las plumas de supermercado local versus las plumas de librería, simplemente esas curvas de indiferencia se convierten en rectas de indiferencia,
con pendiente negativa, rectas perfectas. Y al mismo tiempo, si son complementarios perfectos, como los dos zapatos de un individuo, adquieren la curva de indiferencia, adquieren formas de L, ¿no? Como está representado en la gráfica, en la parte superior, en la parte inferior izquierda, la línea roja y la línea celeste tienen formas de L, lo que implica que son sustitutos perfectos. Perdón, complementarios perfectos, productos complementarios perfectos, como los dos zapatos, ¿no?, que utilizamos diariamente. Finalmente, en la teoría o en el equilibrio del consumidor, como lo hemos representado, nosotros podemos obtener algo que se conoce con el nombre de la curva ingreso-consumo, que en la próxima clase lo vamos a demostrar en la parte introductoria, o la recta precio-consumo. Es a partir de esta recta precio-consumo que nosotros podemos obtener la derivación de la curva de la demanda. Es decir, la curva de la demanda se deriva de la teoría del consumidor, y la teoría del consumidor lo que intenta simplemente es cuantificar el nivel de satisfacción que alcanzan los individuos cuando van a consumir una determinada canasta de bienes para satisfacer sus necesidades. Como conclusión a esta clase, lo que yo les puedo decir es que la curva de indiferencia o las curvas de indiferencia muestran los niveles de satisfacción que un consumidor puede alcanzar bajo el supuesto de una canasta de dos bienes, porque es un modelo sencillo. Acuérdense, modelo que simplifica la realidad mediante herramientas matemáticas y cuantitativas, y que la recta presupuesto le permite al individuo determinar los niveles de consumo alcanzables, ya que no todo lo podemos alcanzar, hay restricciones en la vida real, y en este caso el modelo supone dos restricciones, que son el nivel de ingresos de los individuos y el nivel de precios de los productos, ¿no? Y acuérdense, se dice que el consumidor alcanza un equilibrio, o existe equilibrio del consumidor, cuando alcanza su máximo nivel de satisfacción, y ese máximo nivel de satisfacción se da en el punto en que la pendiente de la recta presupuesto es igual a la pendiente de la curva de indiferencia, ¿no? Ahí se da la máxima satisfacción o se modela la máxima satisfacción del individuo. Quizás hemos visto hoy, o en esta sesión, pues hemos analizado conceptos un poco más abstractos, ya más profundos. Poco a poco vamos a ir avanzando en la materia. Así que, como en todas las clases, les recomiendo realizar las actividades recomendadas, hacer todas las tareas y leer los capítulos correspondientes del libro de texto que seguimos. Es la única forma de complementar esta hora de clase y de que ustedes puedan avanzar en su proceso de aprendizaje en este curso de microeconomía. Pues ha sido un gusto estar con ustedes y muchas gracias.